Ya, aquí estamos. ¿Cómo va todo? Eh, Ahí estamos, por aquí muy bien, por aquí muy bien. Esperando todavía el verano. Viene un día de verano y al día siguiente, jersey. Bueno, yo Ah, realmente no tengo ninguna gana de esperar el verano. Estoy muy contento con el frío acá. am, Estamos en un nuevo año, Alex, y por los siguientes 3 meses, ya aprovecho para recordar, el tercer sábado del mes, este es el primero de ellos, estamos estudiando ¿qué libro? Habacuc, estamos estudiando. Aba- Habacuc, que ya estamos dando tiempo a aquellos que nos estén escuchando tanto en directo como a aquellos que nos están escuchando a través de YouTube, que vayan si tienen algún problema, que vayan al principio de sus Biblias y lo busquen. Está entre Nahum y Sofonías. Es uno de esos libros que, como de esos pueblos de carretera que cierran los Si ojos. pestañea, si pestañea, pierde el pueblo. Perdiste el pueblo. Perdiste el pueblo. De hecho, seguro que hay mucha gente que si le decimos que nos hagan ahora un resumen de Habacuc, bueno, decir un resumen de Habacuc, no van a poder hacerlo. No que no lo hayan leído, sino como que eso. Esos pueblos que sí Ya. que no tienen ni campanario, parecería, ¿no? Que Lo más que no, se van a acordar quizás sería el verso que tantas veces usó luego Pablo en varias de sus cartas. Es lo más que se conoce a Habacuc. lo usa además 3 veces si aceptamos el libro de Hebreos como la autoría Ujú, de ujú. Pablo. Lo usa en Romanos Sí. 1, Gálatas 3 y creo que Hebreos 10, ¿puede ser? No estoy Hebreos seguro, 10 no creo estoy que bien seguro es. del capítulo. Mm. Bueno, dilo porque igual algunos no saben cuál es ese versículo, que es de donde lo saca Pablo. Que Ah, fíjate, sí. fíjate si entendemos que es un libro que parece que no tiene, como un pueblo que no tiene ni campanario, que pasas de largo en la carretera ni te das cuenta, qué importante y qué central es esa frase en el capítulo 2 de Habacuc para luego la teología de Pablo. Porque la frase Ujú. es. Es justo por la fe vivirá. Pero bueno, te digo, yo he encontrado varias cosas sobre ese tema. Ah, hace un tiempo atrás, bueno, ya hace unos cuantos años atrás, mientras estaba de pastor, yo tuve una serie sobre el libro de Habacuc, creo que fueron como 2 sermones, algo así. En aquel tiempo, tuve buenos comentarios acerca de la serie, muchísimas personas me contactaron diciendo que habían sido un antes y un después para su vida, qué sé yo. Sin embargo, yo ahora miro la serie y yo digo, yo no hubiera dicho esto ahorita, con lo que sea, no lo diría. Pero estas son así cosas que vamos a estar hablando ahorita, pero hay muchas cosas que a veces creo que las damos por sentado, más bien por una tradición religiosa, y por cosas que siempre hemos estado escuchando, 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 pero que no necesariamente representan lo que el autor quiso decir a la hora de escribirlo. Mm, yeah. Todos vamos creciendo en nuestro entendimiento. Y la otra cosa también que ocurre según la tradición que tú tengas, es llegar a ver lo que ya de antemano estás buscando ir a ver. Exacto. No sé si para cuándo, pero estoy preparando así, paralelo a los estudios, estoy preparando un concepto acerca de el hipnotismo desde el punto de vista de llegar a ver lo que uno ha sido eh, puesto en su subconsciente de una otra manera o en su educación a ver. O sea, si tú ya estás predispuesto a ver algo, es como que estás hipnotizado y lo ves. Llegas a leer Habacuc, por ejemplo, y empiezas a ver cosas que ahora, a día de hoy, como bien dices, Alex, ahora a día de hoy dices, pero qué barbaridad estaba diciendo. Y ahí, precisamente sobre ese mismo texto tan famoso, bueno, que Pablo hizo tan famoso luego en el Nuevo Testamento acerca del libro de Habacuc, encontré varias cosas que, y luego leyéndolo en el contexto me hicieron total sentido, y es muy diferente. De Ujú, hecho, bueno, no me quiero adelantar tanto porque eso está en el capítulo 2, recién vamos a comenzar por el uno, ujú, pero muchos estudiosos eruditos bíblicos ahorita entienden de que Pablo, en la manera en que él lo dice o que lo usa, ese verso del Nuevo Testamento es sacando de contexto la intención que tenía Bakú de la revelación.
Y bueno, ya llegaremos allá. Y Pablo lo hace muchas veces, lo de coger algo del Antiguo Ujú, Testamento y sacarlo de contexto. Una de las cosas más obvias, por ejemplo, es cuando habla en el libro de Romanos, capítulo 4 acerca de Abraham, porque Abraham recibió la promesa de la tierra de la tierra de Canaán. Y Pablo dice, toma la historia y dice, y el Señor le dio la promesa de todo el mundo. No dice de todo el mundo exacto. en el libro de Ujú. Génesis. Pablo barre para casa también. Ajá. Él barre para donde quiere barrer. Alex, si me permites un poquitito para nuestros oyentes, me gustaría comentar un número de cosas primero en relación a dónde está cronológicamente escrito el libro de Habacuc. Y para muchos lo que van a escuchar ahora les va a posiblemente sorprender. Ujú. Sorprender en el Pues, sentido de de... hecho, antes, Dime. antes de que comience a dar el marco histórico del libro de Habacuc, creo que nos saludamos a la audiencia. Saludos a todos los que están conectados. Claro, claro, claro que sí. Ahí. Gracias por estar acá y gracias por todos los comentarios que nos van dejando y por todo lo que participan en todo este diálogo, porque aunque ahora nosotros sigamos lo que estemos dialogando, luego ellos con las preguntas y sus comentarios van a enriquecer todo esto. Ujú. Muchísimas gracias. Ya decía mi abuelo, el que entra en una sala y no dice ni buenos días es como un burro. Así que mucho... Entonces voy a tener que dar los buenos días yo también. Ah, claro, claro, claro. Es que estoy aprovechando un poco como excusa porque sé que están entrando ahora mismo, estoy admitiendo gente nueva, que no conozco los nombres, es evidente que está viniendo gente nueva cada tanto al canal, avisarles y recordarles a los que ya estaban antes y a los nuevos que están entrando ahora, que en la primera parte de estas charlas con Alex, sobre Habacuc van a estar en cámara solo Alex y Oscar. Después, en la segunda parte, cuando cortemos esta grabación y retomamos una segunda, ahí sí les vamos a pedir a todos que involucren sus cámaras para que entonces todos puedan participar y luego en la edición es más fácil para que la gente también les acompañe. Pero en esta primera parte solo van a estar Alex y Oscar. He deshabilitado algunas cámaras que han ido entrando y se ve que no lo sabían, entonces no podréis habilitar vosotros mismos vuestras cámaras. Luego me tendréis que escribir, cuando terminemos esta primera parte, me escribís, Mary, habilita la cámara que yo no puedo. Me escribís en el chat y yo os habilito. Eso es todo. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ujú. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Am, cuando hablamos del libro de Habacuc, vemos un libro que está más o menos orientado o lo que pone en el libro con cuando el libro fue escrito. ¿A qué me refiero con ello? Hay libros en el Antiguo Testamento que no están escritos en el tiempo al que se están refiriendo. ¿Ok? Sin embargo, Habacuc es uno de esos libros que está escrito para el tiempo donde se está escribiendo. Y, y es un libro que tiene a su alrededor muy poquitos libros y más una oración oral. O sea, una oración oral, una tradición oral que ha sido transmitida a esa zona o a esa época. Está aproximadamente escrito en el 610, 600, entre el 620 y el 605 antes de Cristo, antes de la última incursión de Babilonia, de Nabucodonosor en Babilonia, antes de la última, la que genera la destrucción del templo. Sin embargo, para que nosotros también entendamos dónde anda el profeta, sí que ha habido dos incursiones ya de Babilonia. En otras palabras, Babilonia ya ha hecho presencia alrededor de Judá, ya ha hecho presencia alrededor de Jerusalén. No es que a Habacuc le salga la profecía de Babilonia así de la manga, sino que ya hay en el aire ya huele los caballos Ya de hay historia, Babilonia, ya hay historia. ya hay historia detrás. Ya ha ido dos veces a Babilonia a tocar a la puerta y la tercera vez es la definitiva. ¿Ok? O sea, que está entre la segunda y la tercera vez de incursiones de Babilonia. ¿Ok? La otra cosa que la gente tiene que saber es que a nivel de referencias que él pueda tener con maravillas que Dios ha hecho, esas referencias son mayormente dentro de una tradición oral. ¿Y a qué me refiero dentro de una tradición oral? Cuando el libro de Habacuc se está escribiendo, la edición final
o las ediciones finales del libro de Génesis, Éxodos y Números todavía no está completada. Hay información, habrá algún tipo de documento aquí, documento allá, etcétera, etcétera, pero la versión que nosotros conocemos, completada en la edición completa de Génesis, Éxodos y Números, no está completada. La que está posiblemente alrededor de la zona de Habacuc es el libro de Deuteronomio, que a mucha gente le sorprende que el libro de Deuteronomio acaba su edición antes que el libro de Génesis, Éxodos y Números. Y Sí, la de otra hecho, cosa, dime. ahora que mencionas eso, cuando Ujú, estemos ahora estudiando el capítulo 1, vamos a ver que hay muchísimas cosas de las que habla Habacuc acá que tienen que ver con Deuteronomio, ujú. o con la Ajá. manera en que Deuteronomio presenta la justicia o el ser justo. Especialmente esos últimos capítulos en el cual la maldad viene por nuestro pecado y el Señor es el que toma la batuta de ir castigando a lo largo. Entonces, eso es importante, porque ¿qué tiene de punto de referencia que genere en Habacuc su cosmovisión? En ese momento, él no tiene referencia a Génesis, Éxodos y Números, porque no están. Lo que tiene de referencia es Deuteronomio y la edición y las ediciones de Josué, Jueces y Samuel, hecha principalmente por los escribas de el rey Josiah. ¿Cómo se dice eso en español, Ujú. Josué? Josías, Josías. Josías. Josías, ¿ok? Entonces, eso es lo que él tiene, porque de hecho, son contemporáneos, son un par de décadas antes, unas cuantas décadas antes, no mucho más, un par de décadas Claro. antes, cuando De hecho, Josías Josías, si mal no recuerdo, Josías no fue el rey que levantó la ley de nuevo en el pueblo de Israel, que encontró el encontró libro el, de la ley, comenzó a encontró el libro leerlo. de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. De Y ahí eso es viene, precisamente lo que encontramos en Habacuc. Es un gran énfasis en la parte de la ley, en todo lo que la Torá y en la justicia que viene por medio de la Torá. claro, claro, es el punto de referencia que él tiene. Y ahora uno puede decir, bueno, pero entonces las historias de cuando salieron de Egipto, etcétera, etcétera, esas son tradiciones orales. Al tiempo en el cual Habacuc está hablando, son tradiciones orales que todavía no han encontrado su versión final como nosotros las conocemos en el libro de Éxodos, etcétera, etcétera. ¿Ok? De hecho, el, el primer libro, muy posiblemente, que paralelamente, de los que nosotros tenemos, de los que a nosotros nos han llegado, el que paralelamente am, está, está escrito de los primeros, si no el primero, es el libro de otro profeta menor, Amós. Y el segundo es Miqueas. Abadía, ¿cómo se llama? Abadía se dice Abdías. Abdías y Ajá, Habacuc, junto con Jeremías, si os acordáis también, Jeremías está hablando que viene Babilonia, que viene Babilonia, que viene Babilonia. ¿Ok? Entonces tienes a Jeremías que viene Babilonia y a Habacuc que viene Babilonia. Lo mismo que Jeremías y Habacuc, ya Babilonia ya ha ido 2 veces. Ya ha pedido tributo 2 veces. Ya está tocando las puertas y ya está creciendo como fuego salvaje. Entonces, es para entender. Habacuc tiene una tradición oral de las grandes cosas que ha hecho Dios, es una tradición oral, pasada de padres a hijos, de abuelos a hijos, a nietos, etcétera. Es de los grandes milagros que Dios ha hecho. Eso viene de tradición oral. Tiene Deuteronomio, contemporáneo con él, y luego la gran conquista de Josué y de jueces, etcétera. Eso es lo que él tiene como para estar habilitado, digamos, y que nos indica también cuál es su cosmovisión o cuál puede llegar a ser su cosmovisión. Bueno, eso claro. era todo en una forma muy escueta para De lo situar que es el el marco libro, histórico. el marco histórico del libro. Esto ahora, no sé si encontraste dentro de lo que estuviste estudiando sobre el marco histórico, pero yo encontré que hay un gran consenso en que
El libro de Habacuc, los primeros dos capítulos son escritos separados al tercer capítulo. O sea, el tercer capítulo se cree que proviene de otra tradición sobre Habacuc y es luego mezclada, pero era independiente a los primeros dos capítulos del libro de Habacuc. Luego, como muchas otras veces, en muchos otros libros que hay en la Biblia, especialmente en el Génesis, que son recopilaciones de diferentes tradiciones, como el relato de la creación, que hay dos tradiciones, hasta tres tradiciones, y se comienzan a mezclar o a meter todas, porque hablan de lo mismo, entonces hay que incluirla aquí metida y hacerla reconciliar de alguna manera. Entonces, eso pasa con el libro de Habacuc. O sea, el capítulo 3 se entiende que estaba independiente a los dos primeros capítulos por mucho tiempo y luego en esta recopilación de hacer el canon bíblico se une acá. Y vamos a Y, ver cosas muy interesantes en el capítulo 3 cuando lleguemos allá. mm, Supuestamente es uno de los capítulos en que hasta el día de hoy hay más peleas y más disagreement, o sea, no hay ningún acuerdo mm, establecido completamente sobre muchas de las cosas que se dicen en ese capítulo, porque la versión que nosotros tenemos en español realmente cambia hartísimo las palabras de mm. todo lo que dice en los originales, en Y, los manuscritos. y una de las cosas que nos da la pista con relación al capítulo 3 y, y cómo llega a formar parte del capítulo 1 y el capítulo 2 es el hecho de que tiene una estructura de canción. Al Exacto. tener es lo que hablábamos cuando estábamos hablando del libro de Jonás y el capítulo 2 Ujú. que lo que es el capítulo 2 en sí, salvo Es la un introducción, salmo, es un salmo, efectivamente. exacto. Salvo la introducción, no te enteras, el salmo en sí no te está diciendo ni que está ni que está en un pez, ni todos los eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que la introducción sirve para introducir, de hecho, ese Ujú. salmo que forma el capítulo 2 de Jonás. De la misma manera, por eso que también nos enfatiza el hecho de la tradición oral, porque a través de las canciones se genera una tradición oral. Lo mismo vemos, por ejemplo, cuando cruzan el río, perdón, no el río, cuando en el Éxodo, que Miriam y los israelitas cantan la canción de Moisés. Entonces, oralmente partimos de la canción de Moisés, de dónde viene esto, y tiramos para atrás. De hecho, fíjate que en el libro de Salmos, el Salmo 90 pone Salmo de Moisés. Y dentro del Salmo de Moisés pone que los hombres viven ¿cuántos años? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? 70. Y los más fuertes 80. Ajá, Y pone Salmo de Moisés, los fuertes, o sea, los hombres viven 70 y los más fuertes 80. Pero luego vemos la historia, luego vemos la historia en Deuteronomio y ¿cuántos años tiene Moisés cuando muere? 120. Y Josué, lo vemos en Josué, 110. Y José, ciento tanto. Y Abraham, ¿me entiendes? Sin embargo, luego en el Salmo nos dice 70 y 80. claro. Está atribuido a Moisés. Entonces, hay una tradición oral que se va pasando a través de canciones porque son mejor recordadas o es más fácil recordarlas con un tono, con una canción, hacer una oración en canción, etcétera, etcétera. Y muchas de esas canciones luego forman parte de esqueletos de historias. Y bueno, Habacuc es uno de esos ejemplos, como lo era el libro de Jonás, Así el mismo. capítulo Otra 2. cosa interesante que encontré en el libro de Habacuc es que el profeta Habacuc no se menciona en más ninguna otra parte. Es Mm, tipo Jonás. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de Jonás, que era estos profetas que casi no lo encuentras en ninguna parte mm, de la Biblia? Bueno, por lo menos a Jonás se lo menciona en otro libro. El hijo del padre, no me acuerdo cómo se llama, Miquía, no me acuerdo cómo se llamaba el padre, pero Habacuc sí no se menciona en ninguna otra parte fuera de este libro. mm, De hecho, tampoco en historia hay nada recopilado desde la historia acerca de que hable acerca de un profeta que se llamaba Habacuc. ujú. Y solamente aparece en algunos libros que ahora son tenidos como deuterocanónicos o apócrifos, como en el capítulo de Daniel, ¿te acuerdas? Donde habla del dragón y todo eso. Sí, sí, sí. En esa tradición meten a Habacuc como un profeta que Dios utiliza para
llevarle comida a Daniel cuando está metido en el desierto de los leones, en el Ujú. pozo de los leones. ¿Me entendés? Pero prácticamente Habacuc no se menciona nada. Y otra cosa interesante también que me encontré en el libro de Habacuc, o del profeta Habacuc. ¿Te acuerdas que de Jonás estábamos hablando que hay una parte de la tradición judía que relaciona a Jonás con aquel niño que Elías resucitó? Sí, Bueno, Habacuc es exactamente lo mismo, solo que no con la historia, con la tradición de Elías, sino de Eliseo, que de era el Eliseo, el que otro venía niño. después de, exacto, el otro niño, el que resucita a Eliseo, entonces le atribuyen que ese era Habacuc. Y todo viene por el nombre de Habacuc, porque el nombre de Habacuc significa abrazado, o el que es abrazado, o el que Ujú, abraza. ¿Me ujú, entiendes? Entonces, como cuando te acuerdas cuando Eliseo resucita al niño, lo que hace es que se tira encima de él y lo abraza, y entonces de ahí viene ujú, la tradición de que ese era el niño que ujú. resucita a Eliseo. Sí. Es como que hay que poner... va a llegar un momento que nos va a faltar niños, niños para asociarlos con algún profeta. Porque es como que tienes que presentar tu pedigrí para ser profeta, ¿no? Oye, ¿y tú de quién eres? Pues yo soy el que Eliseo, o sea, tiene que encontrar la línea profética, digamos, para darle un valor. De ahí viene también lo de la escuela de los profetas, etcétera, que todos tenían que tener una especie de línea profética al respecto. Si bien es Exactamente, exacto. verdad, yo lo que he visto que, si bien es verdad, Habacuc es abrazo, es un tipo de abrazo en el cual es como un abrazo de eso de no te voy a dejar soltar o voy a estar como en inglés se dice wrestling, como abrazándote, pero medio abrazo, medio apretón, medio que si te das un paso para atrás, yo doy un paso para adelante y no te voy a dejar, no te voy a dejar ir al respecto. Y mucho tiene que ver también con lo que vemos de esa conversación que tiene con Dios. Una conversación que la encontramos en esa dinámica con Jonás, entre Dios Ujú. hablando, Jonás hablando. La encontramos también mucho en Job. Dios hablando, estamos teniendo una conversación, pero casi una medio discusión. Y eso es lo que encontramos aquí. Encontramos los mismos elementos. Es un elemento muy... y luego también queremos prestar atención a la manera en la que Dios responde. Porque Ujú. Dios muchas veces responde de una manera humanísima, humanísima, humanísima. Uno puede decir, bueno, está usando Dios usando idioma humano. No me refiero a que Dios use idioma humano. Me refiero a las cosas que está diciendo. Ya no es un idioma humano, ya es sentimientos humanos, ah, como cierto tipo de manifestaciones y proyecciones muy humanas al respecto. Si Ujú. quieres, Exacto. Alex, leemos el primer capítulo. Dale, comenzamos. Ok. ¿Quieres que comience yo? Vale, de acuerdo. Entonces vamos al primer capítulo, que es el que vamos a estudiar hoy, después de este contexto. Y dice así, estoy leyendo de la Reina Valera del 1960. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contenda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Porque cuando el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena.
escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vacilará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Mm, Duro. tremendo, sí, y realmente las palabras, todo está escrito como una manera bien poética, bien... por eso es que hay algunas tradiciones que dicen que incluso que Habacuc era uno de los sacerdotes del templo, los levitas del templo, era uno de estos que cantaba en el templo, algo así, porque tenía que ver mucho con la música, precisamente por toda esta manera en que el diálogo se desenvuelve de una manera bien poética, toda la manera que se usa, y también el salmo que está en la parte 3 en el capítulo 3. Ujú, ujú. Pero la impresión de que yo me llevo acá, por lo menos en esta primera parte que estuvimos hablando, es que el diálogo, todo el diálogo de Habacuc con Dios es acerca de la justicia, Mm. de cómo efectuar justicia. Y todo tiene que ver con el justo, el injusto y de la manera en que Dios hace justicia y la manera que debería hacer justicia, según Habacuc. ¿Me entiendes? ¿Qué tú crees? Bueno, los primeros versículos, antes de que se supone que en el versículo 5 es una respuesta de Dios, ¿no? Mirar entre las naciones y ver y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. O sea, ahora va a hacer, digamos, Dios una obra y esta es la respuesta que le da a la queja, podríamos decir, de Habacuc. Fíjate que Habacuc tiene una queja muy humana y muy desde el concepto en el cual el sufrimiento que estamos viviendo aquí en esta tierra no tiene ningún sentido, desde el punto de vista de un Dios todopoderoso que puede, de una u otra manera, pararlo, ¿no? En los primeros versículos, cuando dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, esta, esta oración, dicha con otras palabras, pero con el mismo sentido, la puede alzar al cielo cualquiera que vea las noticias. Él lo puede Ujú, alzar al cielo cualquiera que esté en estos momentos sufriendo un bombardeo, cualquiera que esté sufriendo o que haya sufrido recientemente una violación, una injusticia, que esté en la cárcel, que esté en Guantánamo, que lleve en Guantánamo 18 años todavía sin ningún tipo de acusación. ¿Cuántas injusticias? O sea, empezamos y no paramos. Las injusticias que hay en este mundo. Y esa oración, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todo esto? ¿Hasta cuándo veo allá donde ponga los ojos es violencia? Fíjate que esa oración esconde una cosmovisión de la interacción que tiene Dios con el ser humano en esta dimensión terrenal. Si tú tienes todo este poder, ¿por qué todo este sufrimiento continúa ocurriendo? Fijaros que aquí, que se fue fijando, aquí no está hablando de Satanás, no está hablando de nada, simplemente aquí solo hay dos. Aquí está la violencia por una parte y por otra parte el Dios que puede pararla y no lo para y luego encima no solo no lo para, no para la violencia entre los vecinos y el sufrimiento que las madres, las viudas,
los huérfanos que están pasando allá donde Habacuc está. Y no solo no para esa violencia, sino que encima que va a mandar, encima va a mandar a los caldeos, a los babilonios. Claro. Ahora, vamos a ver. Primero, ¿se escucha bien el micrófono? Porque creo que dijeron que como que me escucho bajito. Yo te escucho bien. Ok. Lo interesante es que Habacuc no se está refiriendo a la justicia que está fuera del pueblo de él. Habacuc se está refiriendo a la justicia que hay dentro de su casa. O sea, dentro de su mismo pueblo, ¿me entiendes? Es como, yo me imagino a Bakú como este tipo de, por ejemplo, anciano de iglesia, diríamos así, Ujú. este anciano de iglesia que está dentro de la iglesia y dice, pero Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que estos jóvenes sigan poniéndose las faldas cortas y que no lean la Biblia o que no oren por las mañanas? ¿Me entiendes? Algo así más o menos. Es Sí, sí. la impresión de que me llevo a Bakú. O sea, no se está refiriendo a que hay aborto allá afuera, él no se está refiriendo a que hay hambre allá afuera, ni tan siquiera está refiriendo a hambre adentro del pueblo de Dios. Él se está Claro. refiriendo a que adentro del pueblo de Dios hay gente que no guardan la Torah. ¿Me entiendes? Hay gente que tiene la Torah y la están pisoteando. A ese tipo de justicia se está refiriendo a Habacuc. Bueno, más específico, no la Torá como los 5 libros, sino lo que Oh, sí, sí, sí. el libro da, el libro de Josías o el revivimiento de Josías Deuteronomio, da el Deuteronomio, las efectivamente. leyes de Deuteronomio, las Ajá, leyes de Deuteronomio, el libro de la ley, ¿me entiendes? claro, Porque Deuteronomio solamente significa libro de la ley. claro, claro. Y ahora, fíjate, Dime, go, ajá, go. sí, dime, ¿qué ibas a decir? No, que efectivamente es lo de dentro, o sea, lo que él está, el sufrimiento que él está viendo y dentro de ese sufrimiento que no hay nadie o que Dios no está interviniendo. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que sea molestia? O sea, lo veo y me enerva, me está enervando ver lo que Ujú. estoy viendo. ¿Ok? O sea, es como que no solo me permites verlo, sino que encima permites que me moleste. Exacto. Am, Ahora, fíjate que Destrucción y el verso violencia 4, están delante de mí ajá, y pleito y contienda se levantan. Y fijaros que por lo cual la ley es debilitada. La ley es debilitada porque no está siendo ejecutada. Y por encima exactamente. de todo, el que ejecuta la ley en Deuteronomio, Deuteronomio 28 al 29, al 30, etcétera, que es cuando tenemos acción y reacción, bendiciones y maldiciones. O sea, tú no sigues la ley, pum, 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 estas cosas tienen que estar pasando. Entonces, fíjate que él en realidad está pidiendo más miseria, porque si alguien está rompiendo la ley, pues ahora se supone que según el libro de Deuteronomio, en esa sección, si tu hijo está rompiendo la ley, tu hijo tiene que estar apedreado. O sea, en realidad está pidiendo, por lo menos inicialmente, un acto de violencia por parte de Dios para ejecutar. Exactamente, por eso yo creo que una mejor traducción acá de las palabras, por ejemplo, en el verso 2 cuando dice, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. No se está refiriendo a violencia de lo que estás hablando, de lo que nosotros entendemos por violencia, de pegarle a alguien o Ujú, algún tipo de violencia física con alguien, ni tan siquiera verbal, sino que está refiriendo a injusticias. Y claro, para él injusticia era desobediencia de la ley. O sea, lo claro, que él está diciendo es, ¿hasta cuándo voy a estar dando voces a ti a causa de que la gente no guarda la ley? ¿Me claro. entiendes? La gente ignora la ley, la gente pasa por completo por encima de la ley. Y tú no nos salvas, o sea, tú no los liberas de los injustos o de los que no quieren obedecer la ley. Y la manera de liberarlos, como tú decías, porque la ley lo que mandaba era apedrearlos. De hecho, más adelante, creo que es en el capítulo 2 cuando habla de presentar ofrenda a altares, bueno, y aquí también, de presentar ofrenda a sus dioses por parte de los caldeos, pero luego por parte de los israelitas, presentar en otros altares o presentar a otros altares, esa es la injusticia a la que se está refiriendo. Y en Deuteronomio, la injusticia que... ¿Aló? ¿Te congelaste, Alex? ¿O me congelé yo? A ver. Digo que la injusticia a la que se está refiriendo es si una persona presenta en otro altar un sacrificio que no está en línea con los requerimientos en Deuteronomio. Porque en Deuteronomio es muy simple. La cláusula en el contrato es muy simple.
si tú guardas los mandamientos y comisiones que yo te mando, estas son las bendiciones. Y si tú no guardas los mandamientos que yo te mando, estas son las consecuencias. Entonces, cuando estamos hablando de la violencia o la falta de justicia que está siendo ejecutada en el tiempo de Habacuc, es gente, por ejemplo, que está comiendo cerdo. Gente, por ejemplo, que está llevando su sacrificio o que tiene dentro de su casa un altar con un Dios que no sea el Dios que en ese momento hay que estar orando. Y fijaros que dentro en ese concepto hay una historiadora que em, escribe novela histórica bíblica. O sea, usa caracteres bíblicos, pero te hace una novela. En lugar de una historia, te hace una novela. Pero los libros son enormes. Tendría que mirar. Terry no me acuerdo, escribió el libro de José, muy bueno, los detalles, empiezas a aprender un montón del mundo egipcio de aquel entonces. Tiene otro, por ejemplo, que es el de Ruth. Muy bonito porque te explica el contexto histórico y tiene una serie en el carácter o la persona de David. Son como 5 volúmenes. Y cuando estás estudiando, porque en realidad es una novela, pero es histórica, o sea, estás estudiando, te das cuenta que cada casita tenía un diferente dios. ¿A qué me refiero? Uno era Adonai, otro era Eli. Y uno puede decir, no, pero eh, Eli era lo mismo que Adonai y es lo mismo que Yahweh, es lo mismo. Sí, sí, cuando lo combinas todo. Cuando los Ujú. combinas todo y coges textos de todos los lados y haces una compilación y te das cuenta que en ese texto resulta que hay una tradición que están llamando Adonai, hay otra tradición que está llamando Yahweh, otra tradición que está llamando Eli, etcétera, etcétera, te das cuenta que hay diferentes tradiciones y dentro de esas tradiciones había gente que tenía sus pequeños altares. Uno Claro. tenía un altar a Eli y otro tenía un altar a Adonai. Y dice, no, pero es el Dios de los cielos. Sí, el que está orando a Eli está diciendo que es el Dios de los cielos. Y el que está orando a Adonai dice que está orando al Dios de los cielos. De hecho, dentro de esas tradiciones tenían incluso a Adonai con una diosa. O sea, tenían un dios masculino y luego tenían un dios femenino. De ahí luego el dios femenino se va, o sea, acaba esa línea y luego hay nombres que se le da a, a sus dioses y parte de esos nombres que ahora están asociados con el dios del cielo tenían una versión femenina. Entonces, si no están de acuerdo a lo que Habacuc está entendiendo que tiene que ser el Dios que Deuteronomio nos está mandando o nos está explicando, entonces están cometiendo injusticia y violencia. Y Dios tiene que Así mismo intervenir. es. Así mismo. Y bueno, más adelante vamos a estar mirando eso cuando lleguemos al capítulo 3 yo creo. Ujú, Pero dentro de las tradiciones de Israel, incluso dentro de la Biblia, se ve manifestado un politeísmo tremendo. E ujú, Israel mismo no fue monoteísta por mucho tiempo. No era politeísta tampoco, por así decirlo, en gran parte de la Biblia, o por lo menos del Antiguo Testamento, pero no me acuerdo cómo es la expresión, creo que en inglés era algo de heliteísta, algo así, que es lo que significa es que el tuyo está aunque por encima del resto. exactamente, o sea, no niega la existencia de otros dioses, pero reconoce que el mío es mayor que todos los demás. ¿Me Ujú. entiendes? De Pero, hecho, y tú lo ves claro. aquí mismo no está ni siquiera negando al Dios que a los babilonios le van a dar crédito. Exactamente, exactamente. O sea, es una realidad. Para ellos existen otros dioses, no solamente Yahweh o cualquiera, como le llamaba en ese periodo de la historia, ¿me entiendes? Pero Ujú, ellos sabían y reconocían la existencia de muchos dioses y se quedó así y lo ves incluso en el Nuevo Testamento. ujú. Yo creo que Y de los escritores del Nuevo Testamento, Pablo es el único que comienza a descartar eso. ¿Te acuerdas cuando en la primera reunión del Concilio Cristiano, cuando se reúnen, que dice que
uno de los mandamientos o los requerimientos que le pusieron a los nuevos gentiles cuando se convirtieran era no comer comida dedicada a los A, ídolos. lo- a los dioses. Ujú, ¿Me entiendes? Y realmente están reconociendo todavía ahí de que existen otros dioses. ¿Me entiendes? ujú, Porque si tú le prohíbes a alguien que coma la comida dedicada a otros dioses, es porque está reconociendo que existen otros dioses. Pero claro, Pablo es el único que dice luego, después cuando habla, creo que es en Corintio, que le dice, hey, ¿qué importa si te comes la comida de otros dioses? No hay otro dios. claro, Cómete la comida que le han dedicado a otro dios. O sea, no hay otro dios. ¿Qué importa eso? Cómetela. Ahora, claro, si tú crees que le va a hacer daño a que está al lado tuyo, bueno, entonces no te la comas para no hacerle daño a él, pero realmente no hay otro dios, así que cómetela nomás. claro, ¿Me entiendes? Eso lo claro, viene a introducir Pablo, pero en los otros apóstoles tú no lo ves. Todavía reconocen la existencia de otros dioses. claro. Que por cierto, solo para clarificar, que entendemos que no es así, que no hay otros, sino que ellos sí entendían que había Claro, otros. Entonces, claro. eh, si entendemos como monoteísta una cultura o un pueblo que solo crea en un dios, entonces la gran mayoría de Mesopotamia era monoteísta. Lo que pasa que eran de dioses diferentes, pero por encima de todo es como tú bien dices, es eliteísta o de élite. O sea, hay otros, pero el nuestro es el más grande. Entonces los babilonios decían, hay otros dioses, está el dios de Israel, está el dios de los asirios, está etcétera, etcétera. Entonces todas estas batallas son batallas de dioses. Ujú, ujú. Entonces, pero el nuestro es más alto, es más grande. Bueno, pues lo mismo sucedía dentro mismo de Israel. Dentro mismo de Claro. Israel, cuando empezamos a ver diferentes nombres y decimos, es el mismo, diferentes nombres para Dios. Tenemos diferentes nombres para Dios. Fíjate que Jesús viene y corta el debate rápidamente. Dice, Padre, ya está, ya está, listo, listo. Ni le da un nombre siquiera. Es interesante que Jesús ni le da un nombre, le llama Padre. Y además es el Padre de todos. O sea, como ¡rup! Es el papá de todos. Le quita el nombre. Jesús le ha quitado el nombre a Dios. De hecho, si tú vas a la India y tú dices, creo en Dios, y te van a decir, ¿en cuál? Exacto. ¿En cuál de ellos? Jesús le ha quitado el nombre, porque quitándole el nombre acaba de quitar el debate. Exacto, Ah, de hecho, esto quizás sea un poco fuera del tópico, pero cuando mencionaste a la India me vino a la mente inmediatamente porque como yo trabajo como capellán, yo me encuentro constantemente con personas, ministrando a personas que son hindúes, que practican el hinduismo, budismo, diferentes otras religiones, ¿me entiendes? Que generalmente ujú, son politeístas. ujú, Y algo que he aprendido de todos ellos es que las personas que tienen una religión politeísta no tienen ningún problema en acercarse a otra persona. claro, ¿Me entiendes? Que tenga otros dioses. Pero somos nosotros los que creemos en una religión monoteísta, como es el cristianismo, como es el islamismo y el judaísmo, los que tienen problemas el tener que relacionarse con personas que tienen otros dioses. Y la claro, manera de nosotros evangelizar, por así decirlo, es constantemente llevar a las personas a renunciar a sus dioses para que acepten el mío, ¿me entiendes? Pero las claro, personas politeístas, los que creen en una religión politeísta, no tienen ningún tipo de problema. Ellos se claro, relacionan con todo el mundo, aman a todo el mundo, quieren a todo el mundo, abrazan a todo el mundo y comparten con todo el mundo. Y nada, no hay problema, ¿me entiendes? Porque al final es un Dios más para la cuenta. uno más, ya tengo 1000, pues Ujú. mil y uno no me va a hacer ninguna diferencia. Ese concepto, fíjate que hablamos de 12 tribus y cuando hablamos de 12 tribus estamos hablando también de infinidad de familias, infinidad de casas, etcétera. Por eso, a ver si en los comentarios de YouTube pongo a esta autora, Terry, no me recuerdo ahora cuál es el nombre, el apellido, perdón, pero precisamente habla de eso, de la época, estamos hablando del 800, del 700 antes de Cristo, del 900 antes de Cristo, etcétera, que cada casa tenía su dios. Y cuando empiezas a analizar que cada casa tenía su dios, esos nombres, a día de hoy, luego vemos en YouTube gente que ha puesto todos esos nombres y ponen el nombre de Dios, ¿no? El nombre de Dios, Jehová Jireh, Jehová Adonai, de Jehová tal, Eli, etcétera. Ves todos esos nombres y dices, wow, todos son los nombres de Dios. Lo que acabamos de hacer es un popurrí.
Exacto. Históricamente no son los nombres de Dios, es el nombre de esta tribu con todas estas familias que llevan dentro de sus casas su versión de, porque tienen su experiencia de. Entonces, al tener su versión y pasan los abuelos, y tenían amuletos al respecto, hacían sus propias amuletas, y esos amuletos, la arqueología los ha encontrado esos amuletos dentro de Judá. Entonces, hay evidentemente una línea más predominante, ¿ok? Que es la línea de Yahweh. La línea de Ujú. Yahweh es como que se alza por encima del resto de las líneas. De hecho, a día de hoy, la línea de Yahweh, yo digo Yahweh, no sabemos ni siquiera cómo se pronunciaba, porque era el nombre impronunciable, que tiene estas 4 letritas en hebreo que ni siquiera se le pusieron las consonantes para que ni siquiera Las hablando. vocales. Ajá, perdón, vocales, para que ni siquiera hablando se dijera ese nombre. Ese es el nombre o la línea que gana a ello, que gana Claro, al pero resto a todo el resto. incluso ese popurrí comienza a suceder cuando se comienza a crear un libro ah, que sea unívoco, ¿me entiendes? Ujú, De una sola voz, donde, claro. bueno, este es el único Dios y de ahí vamos a que todo lo que hablaron todas las demás gentes empiecen a hacer sentido, a mezclarse uno con otro para formar una sola línea. Y ahí es donde comienza a meterse todo ese popurrí completo. Y es cuando tú Claro. te encuentras, por ejemplo, te encuentras cuando Moisés va a la zarza ardiendo, ¿te acuerdas? Y Ujú, que Dios se le aparece y le dice, eh, tu antepasado, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, ellos me conocieron por el Shaddai, ujú. pero ellos nunca me conocieron por Yahweh. Tú me vas a empezar a conocer por Yahweh. ¿Me Ajá. entiendes? Y ahí comienza entonces a proliferar el nombre Yahweh y todo lo que es con Yahweh, incluso los mismos nombres de los personajes bíblicos comienzan a tener integrados las 4 letras del nombre de Yahweh dentro Ujú, de sus nombres, ¿me entiendes? Que era algo muy diferente a cuando estaba los patriarcas. En los patriarcas tú no te encuentras el nombre de Yahweh en ninguno de los nombres. Al contrario, si te encuentras mucho él, ¿me ujú. entiendes? Mucho él. Elohim. Israel, o sea, el Ujú. pueblo de Dios, Israel, y él era Es de uno de los dioses El, grandes de muchos de los cananeos, ¿me entiendes? Pero bueno, Elías, Eliseo, etcétera. Es de la línea de él, son la línea más de lo que conocemos ahora por Samaria o lo que se conocía como el reino del norte. La línea más de Yahweh es la línea del sur, la línea más judaica, etcétera. Y acordémonos que cuando la historia de la zarza con Moisés, etcétera, etcétera, el libro de Éxodos, que me conocían am, como el Shaddai, pero de aquí en adelante va a ser Adonai, etcétera. Ese libro de Éxodos está escrito más tarde que Habacuc, exacto, exacto, está escrito durante el exilio de Babilonia, durante el hacer nación, hacer una nación unificada. Y en ese concepto de nación unificada es cuando empiezas a buscar. Y es una de las maneras, además, de identificar las partes de las ediciones, precisamente. Porque tú ves, por ejemplo, una historia dicha en Primera de Reyes y luego comparas esa historia dicha en Primera de Samuel y te das cuenta que mencionan la historia de una manera diferente, un poquitito diferente, con unos detalles diferentes, y resulta que en una es a Elohim o El Shaddai, etcétera, y la otra, que te lo están diciendo de una manera diferente, es Yahweh. Y ahora claro, hay una especie de amalgamación de conceptos y de todas las piezas, ¡rup! Todos los piezas son todos los nombres, ¡rup! Se genera una unificación. Y en esa unificación es donde está, en ese mismo proceso, es cuando, digamos, todavía hasta podríamos decir en su relativamente infancia, porque cuando eso realmente tiene poder es una vez que regresan de Babilonia y Esdras y Nehemías le dan fuerte a ese concepto. O sea que ya estamos hablando de otros 200 años más. Tienen que pasar desde cuando Habacuc. De momento con Habacuc
tienen esa amalgama todavía. Cada uno en su casa tienen a Elí, tiene a Elohim, tiene a Shaddai, tiene a Adonai, cada uno tiene en sus casitas sus imágenes. Entonces, este lo está viendo y les está enervando. Este Ujú. lo ve y le está saliendo una úlcera de estómago. Hay que apedrearlo, o sea, hay que apedrearlo. Claro, Y esto es importante que lo entendamos. Yo sé que a veces es un poco aburrido y quizás alguien pueda decir que nos estamos yendo completamente del tópico, pero es importante porque yo no me canso, actualmente no me canso de repetir, la Biblia no fue escrita para nosotros. Para ujú, nosotros en el siglo XXI no fue escrita para nosotros la Biblia, aunque querramos decir que Dios nos escribió la Biblia para los cristianos que vivíamos en el siglo XXI. Eso no es cierto. O sea, cuando Habacuc escribió esto, si fue Habacuc que lo escribió realmente, cuando esta persona escribió esto, no estaba pensando en ti y en mí, en ninguno de nosotros, ni en la cosmovisión nuestra. Él estaba hablando para personas con una cosmovisión como la de donde existían diferentes dioses y era ujú, permitido, era parte de su creencia, era parte de su cosmovisión. Habían varios dioses en la existencia de ellos, pero Yahweh era el de Israel, ¿me entienden? El ujú. de los cananeos era otro, el de los caldeos era uno, pero el de nosotros era Yahweh. Y tú no podías estar adorando a otros dioses porque Yahweh era celoso, ¿me entiendes? Tú tenías y es parte de la cosmovisión para poder entender lo que está queriendo decir precisamente Claro, Habacuc acá. claro. Fíjate que aquí, de todas maneras, es Yahweh el que usa a los caldeos y se admite en el mismo texto, decir, a pesar de que los caldeos luego darán ofrendas a su propio Dios, como dándole crédito a su propio Dios, que es su propio Dios quien lo ha hecho. Pero como mi libro de Deuteronomio eh, tiene que ser ejecutado y los que están usando idolatría son mi propio pueblo, yo voy a castigar, como dije que iba a castigar, pero lo voy a castigar a través de los caldeos. Entonces, claro, ahí se convierte todo en una especie de confusión inicial cuando uno dice, espera un momentito, si vas a castigar a tu gente porque tu gente está adorando a otros dioses, porque tu gente tiene sus altares en sus casas, etcétera, 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 si vas a hacer eso, ¿cómo vas a hacerlo usando a los caldeos? Si los caldeos tienen su dios, Claro. pues No, muy y fácil. más que su Dios. Ujú. Termina la idea para no cortarte No, ahí. pues muy fácil, lo voy a hacer yo lo Ajá, voy a hacer porque yo soy soberano, yo soy la élite de la élite, soy el más alto de todos, yo lo voy a hacer, aunque ellos, los caldeos, le vayan a dar crédito a su Dios. Pero el claro. que lo hace Ahora, soy yo. Y así, yo no así sé qué tú piensas. se soluciona el debate. Yo no sé qué tú piensas, pero para mí, Habacuc, en esta parte de acá, está poniendo la teja antes de que caiga la gotera, como decimos en Cuba. ¿Me entiendes? Los caldeos van a venir y van a acabar. Ahora, yo voy a poner la teja primero y voy a decir, ¿qué pasa? Ah, fue Dios el que estaba detrás de los caldeos. No fue Claro. el Dios de los caldeos, fue el Dios nuestro que lo hizo para hacer justicia, para aplicar la Torah. Ahora, escucha esto. En el verso 4 es algo muy interesante porque en la pelea que tiene Habacuc con Dios, o en el diálogo que tiene Habacuc con Dios, de que él está reclamando, se está quejando con él le dice, por lo cual la ley se debilita y la justicia no prevalece. O sea, el debilitamiento de la ley, el debilitamiento de la Torah, el no obediencia a la Torah, el no obediencia a la ley, a todas las leyes de Deuteronomio, llevaba a que la justicia no prevaleciera. ¿Me entiendes? Claro. Porque la justicia viene por la obediencia a la ley. Eso es lo que dice Deuteronomio. Que Ujú. somos justos por la obediencia de la ley. ¿Me entiendes? O Claro. sea, si tú no obedeces la ley, no eres justo, eres injusto. Ahora, por eso es que dice, fíjate que luego dice, en la siguiente oración dice, por cuanto el impío asedia al justo, se tuerce la justicia. O sea, ¿qué está diciendo acá Habacuc? Hey, los que no están guardando la ley están asediando a los que sí la están guardando. Y esto hace que la justicia se tuerza, porque tiene que ser del otro lado. ¿Me Ujú. entiendes? O sea, el justo puede asediar al impío, porque guarda la ley y la ley le Claro. da esa autoridad. Pero el Claro. que no guarda la ley no puede asediar al que sí la guarda, porque eso sería torcer la justicia para él, ¿me entiendes? Claro. Y eso Claro. es algo que tenemos que tener en la cosmovisión de Habacuc, es claro. O sea, Habacuc está hablando de personas que guardan la ley y que no guardan la ley. Y el guardar la ley te hace justo y te da cierta autoridad por encima de aquellos que no. Tú entonces te conviertes en ley para ellos. Tienes una autoridad moral Exacto. que la Tú ley eres te la da. ley para ellos.
Ajá, claro, exacto. Entonces tú lo puedes condenar a ellos porque tú la estás guardando. ¿Me entiendes? Tú claro. sí los puedes condenar a ellos, tú puedes revocar, ¿cómo se llama? Rebuke. eh, eh, Tírala de las orejas. No me ajá, acuerdo la palabra exacto. tampoco. Los puedes regañar, los puedes, todas esas cosas porque tú estás en un nivel donde estás guardando la ley. Tú estás en justicia. Ellos Ujú, no. Pero no ujú, puede ser al revés. Ellos no te claro. pueden reclamar nada a ti. Ellos no te pueden decir qué tienes que hacer. Ellos no pueden porque eso sería injusto. Sería torcer la justicia. Ellos no te pueden decir come cerdo, pero tú sí que le puedes decir no lo comas, porque tú eres el que está guardando la justicia, entonces tú tienes una autoridad moral dada por Dios para poder imponer o sugerir o meterte en su cocina y decirles no comas esto, no comas lo otro, pero ellos no pueden ir a tu cocina a decirte eso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa autoridad moral, porque no están siguiendo la ley. Y Claro. acordémonos que Y aquí seguir la ley no es seguir lo que Habacuc tiene en ese momento, que es la edición unificada de Josías. Josías precisamente unas décadas antes se encuentra con esa diversificación de gentes, de ideologías y de cosmovisiones y policeístico, perdón. Policístico es otra cosa. Politeístico. Entonces, es Josías el que unifica, hace la gran revolución. Todo el mundo va a pasar el Passover, ¿cómo se dice? La Pascua. Todos la pasan Pascua. la Pascua, etcétera. Hay una unificación y tienen que ir hacia el norte para que todos los del norte. O sea, es una especie de todos bajo la misma bandera. Fíjate que yo vengo en el País Vasco, eh, cada valle porque había muchas montañas y si te imaginas en la época en la cual no hay ni carreteras, ni nada, ni nada, los idiomas se desarrollan de una manera muy exclusiva para su región. Entonces, este valle hablaba lo que se podía conocer como el lenguaje del euskera, pero no se entendían 100% con los del otro valle. Y no se y había un montón de valles y cada uno vivía en su valle y moría en su valle y hablaban de una manera diferente. Entonces, dentro del nacionalismo vasco, una de las cosas que había que hacer era unificar la lengua. Y de hecho, el euskera que se habla a día de hoy se llama euskera batúa. Batúa significa unificado. Porque es que si no, no nos íbamos a entender nadie. Porque tú hablas lo tuyo, yo hablo lo tuyo. Entonces, no es euskera, porque cada uno en sus tribus, en sus valles, decía, pues yo hablo euskera. Yo hablo euskera, yo hablo euskera, yo hablo euskera. Hablaban, algo había común, pero no era exacto. No, había muchas palabras que significaban lo opuesto, etcétera. Entonces, para generar una nación, la nación vasca, etcétera, una de las cosas que tienes que hacer es unificar el lenguaje. Y al unificar el lenguaje y unificas la raza y unificas el concepto de que pertenecemos a una misma familia, entonces se convierte en euskera batúa. Esto es lo que Josías hace. Josías hace esa unificación. Aquí estamos todos que parecemos que tenemos toda la misma nariz, tenemos todo tal y tenemos una cultura muy, muy similar. Tenemos unas experiencias muy, muy similares, pero cada uno tiene Entonces hay que unificar. En esa unificación, uno de los estandartes es Habacuc, en la época de Habacuc, de la zona a la cual todavía hay, pues eso, cada uno todavía está haciendo sus cosas, sus cositas. No hay esa unificación total. Entonces, él Claro. ve, él ve que hay un montón de maldiciones en el libro de Deuteronomio que se tienen que aplicar. Y fíjate, y cuando has dicho, es muy buena ilustración lo que has dicho de que pone la teja donde, ¿cómo es? An- Antes de que caiga la gotera. Antes de que caiga la gotera. Porque claro, acordaros que ya ha habido dos incursiones de los babilonios. O sea, ya el aire huele a Babilonia. ¿Ok? Es como que estos vienen. Eh, Cuando llegue Babilonia y termine destruyendo, si no ha preeducado a la gente va a pensar que el que ha ganado es quién.
claro, el Dios de Babilonia, que es más grande que nuestro Dios. Y en eso se ve además muchísimas veces en el libro de Isaías también, que la primera parte de Isaías que habla precisamente de esta misma zona, en esta misma época más o menos aproximadamente, habla exactamente lo mismo. O sea, ¿quién es vuestro Dios que va a ser capaz de dominar a nuestro Dios, el Dios de los asirios, etcétera, etcétera? Entonces, el que gana la batalla es el Dios que gana. Entonces, Habacuc, claro, ya se ha puesto, se puso el yeso antes de romperse el brazo. por supuesto. Y estamos hablando de un tiempo, si es que lo ubicamos en el marco histórico donde tú mismo estabas diciendo al principio, era un tiempo en que no se podía permitir que eso pasara porque se estaba levantando precisamente la ley. Fue cuando el rey Josías empezó a levantar y a promulgar la ley. Entonces, si la ley te dice que Dios te va a bendecir si tú estás con él, ¿cómo era que nos iban a destruir? O sea, si estamos todos con Dios, no podía venir los babilonios a acabar con nosotros. Entonces, Claro, si los babilónicos vienen y acaban con nosotros, entonces, ¿por qué no estamos con Dios? Pero ¿qué pasa? Entonces hay que empezar a buscar, hey, hay gente que está haciendo mal, hay gente que está haciendo esto, y si vienen, no es porque los babilonios tengan un Dios más poderoso que el nuestro, sino porque acuérdate que las maldiciones dicen de que yo voy a castigarte y yo voy a enviarlos para que te castiguen. Esto es obra de nuestro Dios, para claro. educarnos a nosotros. ¿Entiendes? Y de hecho, si bien Habacuc no está referenciado, la idea que Habacuc trae está de aquí en adelante muy, 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 muy utilizada. De hecho, para liberar al pueblo de Dios. De hecho, en otra parte, en Isaías creo que es, los babilonios están siendo ungidos por Dios. O sea, imagínate a Nabucodonosor, uno de los reyes más sangrientos que existe. Ahora Dios lo está ungiendo. Al más criminal de todos, lo está ungiendo para castigar al pueblo de Dios por su desobediencia para con la ley. Y no solo eso, sino que los va a tener en Babilonia por 70 años, precisamente porque han rechazado la ley. ¿Qué era la ley? A que la tierra descansara cada 7 años en ley sabática. O sea, como no estaba descansando cada 7 años como ley sabática, entonces ahora tienes que pasar 70 años allá. No solo eso, sino que encima ese mismo concepto en el cual ahora es Dios, el Dios de todo, el Dios de Israel, el que hace todo, no los dioses de otros países, incluso cuando Cyrus o Ciro, ¿no? Ujú. En español, cuando Cero. Ciro viene a entrar a Babilonia, Babilonia ahora es castigada por lo que le hizo Israel. O sea, ahí Sí, ya y eso es lo mismo que vamos a ver acá en el capítulo 2. Es tan raro porque, por ejemplo, Dios le dice a Habacuc, hey, yo voy a usar a los babilónicos o a los caldeos para castigarlos a ustedes. O sea, en otras palabras, los caldeos están siendo instrumentos de Dios. claro, ¿Me entiendes? Están siendo enviados por Dios. Ellos no están viniendo a castigar a Israel porque ellos quieren. Ellos están viniendo porque Dios los está mandando. Pero luego le dice, en la segunda respuesta que le da, en el capítulo 2 que lo vamos a ver después, pero yo me voy a encargar de ellos también y les voy a dar su merecido. claro, Sí. ¿Para qué los mandas en primer lugar? O sea, claro, si están viniendo fue porque los mandaste. Entonces, en contra de que los mandaste para castigarlos, ¿los vas a castigar también a ellos? O sea, ¿cuál es el claro. problema? ¿Cuál es la locura esa? Es como que yo le diga a mi niña, hey, te voy a mandar te voy a mandar sola al supermercado. Y cuando regrese le digo, ¿y por qué te fuiste sola? Ahora te voy a castigar por irte sola. Sí, que la mandé fui yo. O sea, Por eso que Nabucodonosor es ungido por Dios primero, pero luego, representando a Babilonia, pero luego Ciro es ungido por Dios para castigar a los babilonios por lo que hicieron con Jerusalén. Y todo en esa línea de que Dios es supremo y está por encima de todos los dioses. Y es una línea religioso-política nacionalista, de crear una nación. O sea, es la misma línea de Habacuc, pero que se va repitiendo, va cogiendo más bola, se va haciendo más bola, se va haciendo más bola, se va haciendo más bola. Y el castigo de la violencia que ha de ser castigada por Dios es la ley. Nuevamente, no es
no es, o sea, cuando digo que es la ley, es que no se han lavado las manos como se tenía que lavarlo, que no han comido los alimentos que tenían que comer, etcétera. No estamos hablando de que están pegando tiros los unos a los otros, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es la ley. Si existe, por ejemplo, un porcentaje en Jerusalén de, de cada 100 personas, existe un porcentaje de homosexualidad, entonces, y no se interviene con la ley, que es, en ese caso, apedrear a aquellos, sino, entonces Dios va a castigar usando cualquiera de las naciones para entrar, y de hecho a día de hoy, dentro del judaísmo todavía está, está muy vivo el hecho de que, por ejemplo, el gran... Tengo que mirar a ver la palabra que voy a decir, porque si no va a saltar en YouTube. Lo que le pasó al pueblo judío en el norte de Europa, ya sabemos, con el del bigotito. ¿Ok? Si uso la palabra con H, me va a saltar YouTube. Eh, Lo que les pasó está considerado dentro del pueblo como que Dios ya nos avisó que utilizará a otras naciones para castigarnos a nosotros porque nosotros no hemos seguido la ley de acuerdo a como Moisés nos la dio. claro, claro. No, Pero hay luego, algo, pero luego ese mismo país del norte pierde la guerra porque ahora es Dios también el que les está castigando. ujú. Y es como que estamos Y, poniendo parches según la historia empieza a gritar, a gritarse, a gritarse, a gritarse, ponemos parches aquí, parches allá y parches allá. y sin mencionar que ese país del norte tenía en sus cinturones decía, Dios está con nosotros, Ah, claro, ¿entiendes? claro, O sea, al final era una pelea del Dios el Dios de ese país con el Dios del otro, efectivamente, como efectivamente. exactamente pasa acá. Y, y, Eh, cuando, y cuando el país donde estás tú, cuando el país donde estás tú va a países del Oriente Medio, es el Dios de ujú, América contra el Dios de los musulmanes. Es sí. exactamente lo mismo. Ujú. Exactamente lo mismo. Y Mira, si acá en la ocurre... descripción, Ujú, sí, sí, disculpa, en la descripción que habla cuando la respuesta de Dios a Habacuc, cuando le dice voy a hacer esto, voy a mandar a los caldeos, y él empieza a describir a los caldeos, ¿me entiendes? Como tú bien ujú, decías, ya había historia, ya conocían bien a los caldeos, pero a mí me llama la atención, por lo menos yo tengo la versión Reina Valera del 2000, y tú tienes ujú. ¿cuál es la versión que tú leíste? La del 60. La del 60. Reina Valera igual, por lo menos la Reina Valera lo omite, por completo cambia cantidad de palabras acá. Porque, por ejemplo, cuando dice verso 6, porque yo levanto a los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para apoderarse, la mía dice de las poblaciones ajenas. ¿Qué dice la tuya? ¿Cuál era el versículo? Verso 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y Uh-huh. presurosa. O sea, ya te está diciendo que son malos, que Ajá. camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Las moradas ajenas. La tuya por lo menos usa la palabra moradas, la mía usa poblaciones ajenas. Ujú, Pero realmente la palabra que se usa aquí es la palabra con que se describe el templo. Está hablando de tabernáculo. Cuando se claro. refiere a moradas, no se refiere a cualquier casa, se está refiriendo a tabernáculos, a templos. Y eso es bien importante, porque aquí lo que está diciendo Habacuc es, va a venir una nación que está acostumbrada a arrasar con los templos de otros dioses. ¿Me Mm, entiendes? Y estamos en un periodo de la historia donde se está levantando la ley. Y si se está levantando la ley, se tiene que levantar el templo, porque el templo es importante para la habitación de Dios y para que Dios esté en medio nuestro. ¿Entiendes? Y ahora dice el verso 7, es formidable y terrible. De ella misma proceden su justicia y su exaltación. Y aquí lo que también me llama la atención, que hacen otro cambio. No está hablando de ella como nación caldea, está hablando de ellos como personas. ¿Entiendes? Porque lo que está diciendo es de ellos procede su justicia. En otras palabras, ellos son su propia ley. mm, Y entonces aquí lo que está haciendo Habacuc está haciendo un contraste, porque Habacuc está diciendo, para nosotros la ley o la justicia viene de la Torá, de la obediencia a la ley. Pero para ellos
No, para ellos la ley viene de ellos mismos. Ellos son los que determinan qué es ley o qué no es ley. Ellos son su propia ley. Nosotros no somos nuestra propia ley. Nosotros castigamos a los que son su propia ley, que es lo que empieza Habacuc quejándose con Dios. Ellos son su propia ley, no se están guiando por la ley que tú les diste, por lo tanto ellos merecen ser castigados, y esos son exactamente los que van a venir a castigarnos a nosotros. Aquellos que son su propia ley, mucho más que los que no obedecen la Torah aquí. Claro. Alex, vamos a cortar aquí la grabación y vamos a continuar en la segunda parte. ¿Qué te parece? Para que no se nos... ¿Está bien? Está bien. De hecho, yo creo que sería mejor, ya tomamos lo que es la primera queja de Habacuc y la primera respuesta de Dios. Quizás para el próximo podríamos comenzar a leer de nuevo con la segunda queja de Habacuc para continuar con la segunda respuesta de Dios. Ya. O sea, ahora corta y empezamos nuevamente.